Bienvenidos a todos a esta última charla de la tercera edición de Ceiba de FES Virtual, un evento para la TAM de tecnología e innovación. Mi nombre es Ana Milena Ocampo, soy consultora en experiencia de usuario y el día de hoy los estaré acompañando como moderadora en este espacio. Ceiba de FES es un evento que se ha realizado por 10 años. En ediciones pasadas se había llevado a cabo de manera interna con los profesionales de nuestra compañía. Sin embargo, por petición del público, lo abrimos a toda la comunidad en general desde el 2020. Recordemos que esta charla quedará grabada y podrán repetirla cuando quieran a través de nuestro canal de YouTube, al igual que las otras 17 charlas que tuvimos el día de hoy desde las 9 de la mañana. Si desean hacer publicaciones en sus redes sociales, pueden mencionarnos como @CeibaSoftware y utilizar el hashtag CeibaDevFest. No olviden que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios a través del chat de YouTube y así podemos responderlas al final del espacio. El día de hoy hablaremos sobre entornos Buca versus Bunny. Vamos a hablar un poquitico de cuál es la diferencia de ambos, vamos a explicar cuáles son esas herramientas que nos ayudan a enfrentar cada uno de estos ítems y esto va a estar a cargo de Marcela Barrera. Marcela, bienvenida a este espacio y gracias de antemano por compartir conocimiento. Hola Mili, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Entiendo que es viernes, ya son las 4 de la tarde, pero vamos a cerrar hoy con broche de oro en esta tercera edición del Ceiba de Fest de manera virtual. Mile, por favor, me confirma si están viendo mi pantalla. Listo. Sí, Marcela, estamos viendo, pero antes que nada, como es la última charla, déjame presentarte porque esto es con bombos y platillos. Entonces, Marce es ingeniera de sistemas y especialista en gerencia de proyectos con más de 25 años en el medio. En los últimos 9 años ha acompañado y apoyado a equipos y empresas en la transformación de marcos ágiles y diferentes empresas de seguros, transporte, finanzas. Entre esos gustos, que son diversos, está ver series, ir al cine, hacer deporte, tomar un buen vino o café y lo que más disfruta es pasar tiempo con su familia. Listo, Marcel. Para todos, al finalizar, no olviden compartir con nosotros cómo les pareció este Ceiba de Fest. Y Marcel, ahora sí el espacio es todo tuyo. Gracias, Bienvenida. Mile. Muchísimas gracias. De nuevo, buena tarde. Ya mi nombre es Marcela Barrera. Mile ya me presentó. En este momento mi cargo en Ceiba es Agile Coach y cumplió este domingo en la compañía 16 años. Perfecto. Hoy de qué les vengo a hablar? Les voy a hablar de dos conceptos que son Buca y Bunny, como nos comentaba ahorita Mile, que eso lo que nos va a permitir es entender un poco mejor este entorno en el que nos estamos moviendo a nivel país, a nivel mundial, a nivel región, que son momentos de turbulencia, de incertidumbre, como que no terminamos de entender qué es lo que nos está pasando. Listo, entonces la agenda del día de hoy es qué es y de qué se componen los entornos Buca, los entornos Bunny, una diferencia entre ambos y cómo los podemos afrontar. En este de cómo los podemos afrontar, les voy a hablar un poco de la experiencia que hemos vivido en Ceiba y que yo he visto en otras compañías y en otros clientes en los cuales estamos. Entonces, comencemos. Buca, Buca es conformado por unas iniciales. Buca es un acrónimo que surge desde el ámbito militar. Este surge más o menos en la década de los 80, después de que finaliza la Guerra Fría. ¿Por qué surge este concepto? Porque es intentando explicarle al mundo cómo fue que quedamos después de esa guerra, que fue en un mundo complejo, en un mundo ambiguo. Pero entonces nació desde el ámbito militar. Pero las compañías en ese momento tomaron este concepto para aplicarlo en su entorno. ¿Por qué? Porque debían de hacer una planeación estratégica diferente, porque debían tener unas metas diferentes, porque estaban en un nivel de incertidumbre alto y no sabían cómo manejarse. Entonces, Boca es conformado por estas cuatro iniciales: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Ya vamos a ver cada una de ellas. Mientras tanto, voy tomando un poquito de aroma. La primera, volatilidad. ¿A qué hace referencia? Este concepto está supremamente relacionado con la naturaleza y con una dinámica que siempre va cambiando. Aquí también hablamos de la velocidad de esos cambios, pero esta volatilidad también se refiere a la inestabilidad de los mercados. Por ejemplo, la crisis económica que se vivió en el 2008, que aún no nos terminamos de recuperar y que inclusive en este momento, luego del COVID, estamos en otra crisis
donde vemos que hay recesión en Estados Unidos, donde vemos que está la guerra con Rusia y Ucrania. Acá hay muchas cosas que nos pueden afectar a nivel laboral y a nivel personal. Un ejemplo para que entendamos un poquito mejor la volatilidad es, por ejemplo, cuando en las películas vemos que está derramado un poco de gasolina. Eso es volátil. ¿Por qué? Porque si yo lanzo un fósforo, puede que se encienda una llama súper grande, como puede que no. Entonces, a eso es lo que nos referimos con volatilidad. Continuemos con el siguiente concepto, que es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Dentro de los entornos VUCA, esto hace referencia a que tenemos poca previsibilidad con la que las empresas pueden enfrentar el mundo. En la charla que estábamos anteriormente, Katy nos decía que no podíamos estar tomando decisiones predictivamente. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en estos entornos. Entonces, esas situaciones que tenemos imprevistas, que cada vez son más comunes, que eso le resta seguridad a la hora en que las compañías están definiendo sus planes a largo plazo. Entonces, aquí, ¿qué sugerimos? Definir nuestra estrategia a menos plazo. En este momento, para las compañías es súper complicado usar el pasado como referencia, como lo decía Katy en la charla pasada. Pronosticar el futuro es completamente diferente. Por ejemplo, nosotros, antes de la pandemia, pasaba algo en China, pasaba algo en otro continente, inclusive en otro país, y nosotros acá súper tranquilos. ¿Por qué? Porque nunca nos pasaba nada. Pero ahorita nuestra incertidumbre cambia. ¿Por qué? En este momento está la viruela del mono y yo ahí me pongo a pensar, ¿y será que nos van a volver a encerrar? ¿Será que esto va a ser peor que el COVID? Entonces estamos como en un mundo que no sabemos eso, que las causas, qué efecto puedan tener. Nuestro siguiente concepto es la complejidad. ¿Qué es la complejidad? Esto hace referencia a que en este momento tenemos muchísimas variables y todas estas variables es lo que impulsan los cambios, los cuales estos se afectan entre sí, por lo que esa relación causa-efecto de los acontecimientos para nosotros no termina de ser clara. Entonces, ¿qué es la complejidad? Es como esa dificultad que nosotros tenemos de entender el contexto. Acá un ejemplo de complejidad. En este momento a nivel económico, si una compañía va a abrir un mercado en otro país o en otra región, pues entonces se va a sus datos estadísticos y mira cómo se comporta el mercado y mira cómo está esa región, cómo es el Producto Interno Bruto, cómo es la economía de ese país. Pero eso es a nivel de datos. Pero hay una cantidad de variables externas que nosotros no tenemos cuantificables, como por ejemplo que la recesión económica en Estados Unidos, la caída y la subida del dólar, lo que está pasando con Rusia y Ucrania, lo de los contenedores, la escasez de alimentación, la escasez de repuestos. Entonces, son una cantidad de variables externas que nosotros no tenemos como esa posibilidad de comprender, lo que hace que las situaciones sean más difíciles. Tenemos nuestro último concepto en VUCA, que es la ambigüedad. ¿A qué se refiere la ambigüedad? En el entorno VUCA es a una falta de claridad. ¿Por qué? Porque los resultados que estamos obteniendo, unas personas lo entienden de una manera y otras personas lo entienden de otra manera. Es como que nosotros tomamos decisiones en la compañía, pero eso van a tener repercusiones que nosotros no vamos a saber si esos efectos van a ser fijos como eran en el pasado o nos van a cambiar dependiendo del contexto o del momento en que estemos. Esa serie de efectos en este momento para nosotros son desconocidos y no los podemos controlar. Eso hace que cada vez que nosotros tomamos decisiones tengamos que ir paso a paso. ¿Por qué? Porque no podemos tomar unas decisiones a un largo plazo, porque a medida que va transcurriendo el camino, pues esto va variando mucho. Entonces, toda esa información que nosotros teníamos en el momento de la pandemia, mire que a nosotros nos llegaban datos de todas partes, pero nosotros con toda esa información, hay veces nos sentíamos como abrumados y como muy locos. ¿Por qué? Llegamos a tal punto que a nosotros nos llegaba al mercado y cogíamos producto por producto y lo limpiábamos. Y los zapatos, no, nosotros íbamos a llegar a la casa, nos quitábamos los zapatos, casi que los poníamos en hipoclorito, la ropa con que llegábamos de la calle no era la misma que estaba en la casa, eso lavábamos con una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque toda esa información que teníamos nos hacía que nosotros no pudiéramos comprender fácilmente qué era lo que estaba pasando y cómo era que estábamos viviendo. Voy a tomar otro poquito aromático.
Entonces, ya les comenté que Buca nos habla desde la década de los 80 más o menos, que se terminó la Guerra Fría. Ahora pasamos a qué son los entornos Bunny. Este es un concepto que es generalmente, es más nuevo. Bunny se está hablando más o menos desde el 2016, que lo creó una persona que se llama James Cascio. Este personaje creó este concepto, pero el concepto tomó mucha relevancia después del COVID, después del 2020. Ahí fue donde se empezó a ver más el concepto de Bunny. Este va un poco más allá de Buca. Este va más a la inestabilidad, más a la incertidumbre de lo que habla Buca. Bunny también es un acrónimo que se compone de estas palabritas que acá, que ya vamos a mirar el concepto de cada una de ellas. Entonces, Bunny se compone de brittle, que es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. El concepto de Bunny, según mi experiencia y lo que yo he mirado y lo que he vivido, para mí se vive más es a nivel humano, a nivel de personas, que esto por ende afecta todo el tema empresarial y pues todo el tema personal. Entonces, empecemos a mirar ya aquí de qué se compone Bunny. La primera es brittle, que es frágil. ¿Qué significa esto? En Bunny la B es la consecuencia de esas brechas que causan la volatilidad de lo que nos decía Buca. ¿Qué quiere decir esto? En este momento, nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas sociales, nosotros como persona, nos tendemos a romper más fácil con algo que está pasando en la sociedad. Mire, por ejemplo, ¿quién iba a imaginarse que los restaurantes, que era donde todo el mundo salía a comer, que era lo que más daba plata, o sea, el que vendía comida, hecho, eran de las empresas que más iban a quebrar ahorita en pandemia? ¿Por qué? Porque ellos al principio no todos los restaurantes tenían todo el tema de domicilios, no podíamos salir, nadie podía interactuar con nadie, todo el mundo tenía que estar encerrado. Entonces, mire, tan frágil que somos nosotros y no nos habíamos dado cuenta. ¿Quién se iba a imaginar que un problema de contenedores nos iba a dar a nosotros con insuficiencia de algunos insumos? Por ejemplo, a nivel de la construcción. A nivel de la construcción, los materiales han incrementado horriblemente. El hierro ha podido incrementar hasta un 100%. ¿Y todo debido a qué? A un problema de contenedores. ¿Por qué? Porque están por allá estacionados, pasa algo donde no se puede transportar. Entonces, miren, que pasan cosas donde sistemas así sociales, económicos que eran tan fuertes, ya se ven que se van volviendo más frágiles, más quebradizos y se pueden romper. Por ejemplo, hay compañías acá en Colombia donde hacen carros. Ahí, en la pandemia, tuvieron que enviar a casi todas las personas de la operación de producción a vacaciones. ¿Por qué? Porque no teníamos partes de repuestos. ¿Por qué? Porque no había con qué construir los carros. Entonces, mire, una empresa que es la automotriz, cómo se está viendo. Y en este momento, si uno se antoja de determinado carro o determinada marca, facilito se lo pueden estar entregando en 2 años. No hay en este momento cómo solventar toda esa demanda que se tiene. Seguimos con ansioso. Yo según mi experiencia y lo que he vivido, lo relaciono mucho con las personas. Porque cuando estamos en un contexto que es volátil, que es poco predecible y que además experimentamos la fragilidad ante cualquier suceso, ante cualquier sensación, nosotros cómo nos ponemos con sensaciones de inquietud y de zozobra. Eso pues es más natural y más humano. Entonces, esta ansiedad además se ve incrementada con esa sensación de impotencia que nosotros vivimos porque no somos capaces de generar los resultados en el momento que se tiene. Porque ahorita todos los cambios, todo lo que está pasando en el mundo se está moviendo súper rápido. Entonces nosotros tenemos que estar pensando cómo lo hago, cómo lo hago. Y acá también nos pasa algo, es que nos pausamos y en vez de estar accionando, nos quedamos como en shock, como suspendidos, como que no reaccionamos. Entonces, este tiene que ver muchísimo, muchísimo con las personas. En este momento, si, por ejemplo, cuando hace, no sé, 4 o 5 años apareció el H1N1, nosotros aquí todos súper tranquilos. Ya dicen la viruela del mono y uno como que, ay, ¿qué va a pasar?
ay, ¿será que nos va a dar? ¿Será que va a ser peor que el COVID? ¿Será que eso nos va a dar a todos? ¿Será que es igual de mortífero? Pues ya nos vamos poniendo como que no sabemos ni qué hacer. Entonces, lo que sucede con el tema ansioso es que ya cualquier cosa que pase en el mundo, así sea en otro continente, así sea a, no sé, a 20 horas de diferencia en avión, ya a nosotros nos va a afectar. Entonces, eso hace que muchísimas personas se vuelvan más ansiosas. Mire que en la pandemia, eh, ya muchas personas empezaron a sufrir de enfermedades mentales, que antes de la pandemia uno decir que, no sé, que estaba triste, que estaba deprimido, era como, ay, no, como que, ay, silencio, eso nadie lo puede saber. Mire que ahora a nivel de la pandemia salieron muchas enfermedades mentales, donde tenemos que apoyar muchísimo a las personas. Entonces nosotros como compañía siempre tenemos que estar pendientes de esas personas. Ahorita en los ejemplos les cuento que hicimos en Ceiba para ir dándole solución a cada una de estas conceptos. Está el no lineal. ¿Qué significa el no lineal? En Boca nosotros veíamos la complejidad. ¿Qué es el no lineal que vemos en Bani? Es la causa-efecto. Nosotros ahora no sabemos esas causas que están pasando, qué efectos pueden tener. Nosotros cada vez eso es más evidente. ¿Por qué? Porque no es secuencial. Los efectos no son inmediatos. Puede que pase algo súper grande, como que puede que no pase nada. ¿Qué quiere decir esto? Que los efectos ya no están unidos a una causa. Las consecuencias a nosotros hay veces nos sorprenden. ¿Por qué? Porque pasan cosas que uno dice, esto ya va a ser el acabose, ya la tercera guerra mundial. Resulta que no. O pasa algo pequeñito y ¡fum! Se nos vuelve un mundo. Entonces, a eso se refiere no lineal. Por ejemplo, hoy muchas veces nosotros, por ejemplo, en el 2020, cuando empezaron por allá más o menos en diciembre o en enero, yo veía en las noticias las personas se enojan con tapabocas y yo decía, qué pesar. Pues, pero yo nunca me imaginaba que iba a llegar acá a Colombia y tan rápido. ¿Por qué? Pues porque nosotros siempre veíamos eso por allá como muy lejos. Y mire, en ese corto tiempo, cómo se desencadenó todo el tema de la pandemia por no cerrar los aeropuertos. Esa fue una de las causas. Y venimos al último concepto del PANI, que es el incomprensible. Entonces, veníamos hablando de Boca, donde era un tema ambiguo, donde toda esa ambigüedad es lo que lo hace incomprensible e ilógico. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento no podemos entender lo que está ocurriendo, ni esos efectos. O sea, en este momento las situaciones no están siguiendo unos patrones habituales que antes sí lo seguían. Entonces, eso nos hace que nosotros no entendamos muchas veces qué es lo que está pasando o que yo como Marcela lo entienda de una manera y mi compañera Ana o mi equipo de Ceiba lo entienda de otra manera. ¿Y eso por qué? Es por el exceso de información. ¿Por qué? Porque toda esa información que a nosotros nos llega se va contradiciendo. Entonces uno dice, entonces, ¿cuál es verdad? Está diciendo unos datos, está diciendo otros datos. ¿Y qué pasa? Es la interpretación incorrecta de esos datos. Y eso es lo que causa confusión y que nosotros como empresa o como personas hagamos acciones erróneas. Entonces acá, ¿se acuerdan que en la complejidad hablamos de que habían muchísimas variables? En el tema económico estaba la recesión en Estados Unidos, la subida del dólar, la guerra de Rusia y Ucrania. Si en este momento nosotros vamos a abrir un mercado en otro lado para tomar decisiones o las compañías para hacer sus planeaciones para el 2023 o para comprometerse en ventas, tienen que tener tanto las variables cualitativas como las cuantitativas. No nos podemos quedar solo en los datos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cosas externas que nos pueden afectar eso que nosotros estamos planeando. Entonces aquí es súper importante que nosotros no solo miremos datos, los datos son súper importantes y hay que tenerlos en cuenta, pero las decisiones no las tomemos solo con base en datos, datos y hechos como dicen uno de nuestros compañeros en serio. Un segundo, tomar un... Y acá vamos a hablar un poco de esas diferencias de Boca y Bani. ¿Qué pasa acá? Cuando yo estaba buscando sobre los conceptos para aplicarlos, para ser accionables, varios expertos han dicho que ya Buca pasó de moda, que ya lo nuevo que se vive es en Bani, que ya Bani es como el todo.
según mi experiencia y lo que hemos vivido en Ceiba y a nivel personal, para mí no es que el uno pasó de moda y el otro ya es el top, o que el uno hace transición al otro. Para mí, ambos son estados en que dependiendo de la situación de la compañía, del gremio de la compañía y del momento del país, se puede navegar entre uno u otro. Eso lo digo yo con base en mi experiencia. Pero si ustedes buscan en los libros, les van a decir que ya Buca está obsoleto y que ya los nuevos van. Pero desde mi entendimiento y lo que he ido trabajando con empresas y en transformaciones y con equipos, para mí no es tan blanco y negro. Hay una escala de grises muy grande en la que me dice que en determinado momento yo puedo estar en un pedacito aquí volátil y por acá no muy incomprensible. ¿Por qué? Pues porque así es la situación. O sea, no soy tan negro y blanco. Para mí es más escala de grises. Entonces, lo que a nosotros aquí nos decían en Buca que era la volatilidad, pues en Bani se va tendiendo a que sea más frágil. ¿Por qué? Porque tanta volatilidad hace que los sistemas, hace que las personas se vuelvan más frágiles. Entonces mire que es como una transición. ¿Pero qué? Puede que en un momento determinado, según el gremio de mi empresa, yo esté en frágil, pero que estoy viendo un mundo complejo y me devuelva al volátil dependiendo de determinada acción. Por eso yo digo que no están este chao y este ya. Acá, eh, el de incierto y la ansiedad. La U de Buca de tanta incertidumbre hace que nosotros vivamos con más ansiedad. Entonces, a una incertidumbre más alta, pues vivimos con más ansiedad. Esto hace que necesitemos que estemos más informados, que nosotros como personas necesitamos hacernos introspección, necesitamos tomar conciencia. Las empresas en este momento, para que una empresa no esté ansiosa, porque la empresa también puede estar ansiosa y tomar decisiones, debe hacer sus reuniones constantemente, debe validar sus metas y sus indicadores constantemente, cambiar su plan de ruta. Es como cuando uno va de viaje y uno pone Waze o Google Maps. Mire que esas aplicaciones lo que van haciendo es que lo van guiando a uno dependiendo de lo que se va viviendo en el camino. ¿Para qué? Pues para que uno no mire, ay, me demoró 12 horas y por allá la media hora dice 14 horas, entonces uno se va volviendo como, ay, no sé, ya desesperado, yo quiero llegar. Pero si uno entiende qué es lo que está pasando y por qué la app te va desviando de camino, pues uno se va tranquilizando. Entonces esto también con conocimiento y con información lo podemos ir sorteando. Está el tema de complejo y no lineal. Tanta complejidad y tantas variables hacen que nos volvamos no lineales, que la causa-efecto ya no estén relacionadas, que yo tenga mucho menos adherencia. Acá, por ejemplo, yo me comprometo con fechas y yo tengo que estar revisando eso constantemente porque no siempre esas fechas se van a cumplir cuando sea para un proyecto, sea para una meta a nivel empresarial, una meta a nivel personal. Esto hay que irlo monitoreando. Y el último, que es ambiguo e incomprensible. Acá pasamos de no entender muchas cosas o de yo entender una cosa y mis compañeros entender otra, a no entender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos hiperinformados, estamos hiperconectados y nos llega información de todas partes. Entonces miren que esta gráfica nos explica que uno como que se va moviendo, pero para mí no es que me mueva y me quede acá, sino que me voy más por estas flechitas que les señalo acá, que yo en unos momentos puedo estar en un mundo complejo y ambiguo y en otros en un mundo caótico. ¿Por qué? Pues por las situaciones, por los riesgos de la compañía, por el mercado, por un cliente, porque uno de los clientes importantes te puede decir, vamos hasta acá, pues son muchas cosas que me pueden hacer devolver o me pueden hacer venir a banda. Y ahora vamos a pasar a cómo podemos afrontar estas situaciones. Esto que les voy a hablar acá es desde la experiencia. Entonces, la volatilidad en Buca. ¿Cómo lo podemos contrarrestar? Con la visión. Nosotros necesitamos en las compañías líderes que tengan una visión clara, que esto lo hagamos con unas metodologías ágiles que nos den resultado. O sea, nosotros no podemos seguir trabajando con metas a 5 años o si lo van a hacer como compañía con metas a 5 años, que esa validación de esas metas sea periódica.
Yo no puedo tener una meta a 5 años, irla revisando cada año. En este momento es enterrar la compañía, es el acabose. Entonces, en temas de la volatilidad, un tema de visión. ¿Visión qué? Visión a corto plazo. Por ejemplo, en Ceiba, la planeación estratégica, ellos normalmente se reunían cada 15 días. Cuando llegó todo el tema del COVID, ellos se reunían todos los días y validaban sus metas constantemente y nos mantenían a nosotros informados constantemente. Que esto también viene en el tema de incertidumbre. ¿Cómo mitigamos la incertidumbre? Con conocimiento y con formación. ¿Qué hacían en Ceiba? La planeación estratégica se reunía todos los días y a nosotros, nuestra líder, nos informaba constantemente qué estaba pasando. Nos decían, tranquilos, a nadie vamos a despedir, vamos a continuar, hicieron negociaciones con los clientes para que todos siguiéramos trabajando, pero siempre estuvimos comunicados. ¿Qué pasa? No es que las empresas no tengan la información que requieren. Lo que pasa es que cuando a uno no le van informando, uno como persona se va contando cuentos y se va contando películas y se va estresando. Para contrarrestar esa incertidumbre de la falta de conocimiento, lo que nos hicieron en Ceiba fue mantenernos informados más periódicamente. Nosotros antes teníamos reuniones de empleados una vez al año y con la pandemia se bajó a cada 3 meses. ¿Y cómo la hacemos? La hacemos virtual, somos de números abiertos, sabemos cómo vamos en las ventas, sabemos qué clientes nuevos hay, sabemos los proyectos, nos cuentan absolutamente todo. Y con formación. ¿Por qué con formación? Porque en estos nuevos momentos que vivimos con tanta incertidumbre, nosotros tenemos que aprender nuevas cosas. Entonces acá es súper importante que también las personas sean de mente abierta. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar siempre pensando en lo mismo. Ahora no es que, no, yo voy a estudiar X carrera porque termino mi carrera y ya terminé de estudiar y me pongo a trabajar. Pilas, en este momento, si nosotros no estamos en una constante actualización, en una constante formación, nos vamos quedando obsoletos. Y en Ceiba lo que se hizo a nivel de formación, que es súper importante, es las habilidades esenciales. ¿Qué son las habilidades esenciales? Son esas habilidades que nosotros como persona debemos tener. Y es que la escucha, la comunicación, la empatía, el yo saber hablar, el yo entender a mi compañero. Perdón, eso es súper importante. Está todo el tema de complejidad. En todo el tema de complejidad, sí o sí hay que ser claros, simples y sencillos. Aquí pues si nos vamos a poner a hacer, no sé, la estrategia super mega y si se puede hacer fácil, hagámoslo difícil, no. Aquí, y hay que ser súper claros. Entonces acá siempre tenemos que hacer las cosas o las tareas o las acciones muy sencillas, muy claras y siempre estar comunicando cómo están pasando, qué estamos haciendo. Eso genera que nosotros ya no vivamos en ese caos y que cuando se estén tomando decisiones a nivel compañía o a nivel proyecto o a nivel personal, tomemos en cuenta todas las variables, que era lo que les decía. ¿Qué hicimos en Ceiba? La planeación estratégica se reunía todos los días. ¿Por qué? Porque no era solo mirar los números, también miraba qué decían en las noticias, también tomaba en cuenta cómo se estaban comportando los clientes, qué le estaba pasando a los clientes, cómo podíamos nosotros apoyar a los clientes, porque no es que dijéramos, no, este cliente como que se va a afectar con la pandemia, vamos sacando el equipo porque se puede quebrar, no, ¿qué hizo Ceiba? Llegó a negociaciones con clientes donde muchos de nosotros estuvimos en proyecto apoyando al cliente y nos pagaron luego que se estabilizó, pero nosotros no podíamos dejar al cliente botado, eso es claridad. Y eso tiene que ver mucho con los valores de la compañía, que no es solo tenerlos definidos, sino definirlos y vivirlos. Está todo el tema de la ambigüedad. Acá con agilidad lo podemos solucionar. Acá vamos con todo ese yo lo entiendo, no lo entiendo. Entiéndase agilidad como una capacidad de reacción a los imprevistos y de que somos flexibles. No que somos así súper veloces y todo se entregó así, sí, no. No, es una capacidad de reflexión, de ver cómo están los imprevistos, qué sucede, de la planificación, de mirar los datos. No es tomar cosas a la loca. Entonces, pilas que no es esa agilidad romántica
sino más centrada, más aterrizada, tomando decisiones con datos, siendo flexibles, siendo adaptables y empáticos. Esto a nivel de entornos Buca. Vamos a pasar a nivel de Bunny. Que si ustedes ven, cuando yo estaba preparando esta charla, yo decía, no, pues es que no es que el uno muera y el otro viva o que ya el uno no pasó de moda, no. Para mí, yo puedo navegar entre los dos, dependiendo que era lo que les decía. Bunny. Entonces, ¿cómo puedo yo en Bunny atacar el tema de la fragilidad? Acá es ser nosotros más resilientes. ¿Con qué? Con capacidad de adaptación. ¿Eso qué quiere decir? Para algunas personas es algo complicado los cambios. Entonces en Ceiba lo que nos apoyaron a nosotros es hablar mucho con las psicólogas. Y también había un tema que nosotros teníamos que puede que digan, ay, eso tan bobo, pero no, porque eso también lo ayudaba a uno como a sentir, ay, hay alguien, yo puedo esperar, nos va a ir bien. Y era que teníamos una tomada de cerveza cada mes virtual, con todos los de la compañía, incluido el gerente. Y por equipos, los equipos también se reunían. Entonces, por ejemplo, en mi equipo, que es de Seiba Lab, nos reuníamos a jugar bingo, a hacer juegos virtuales y cada uno tomaba como lo que quería. Entonces, eso a mí me sirvió mucho porque era uno encerrado en la casa, solo viendo a la familia, a cuatro paredes, pero cuando uno veía ya a los compañeros y uno estaba ya como a ese nivel de equipo, uno decía, sí, sí vamos a poder, por este lado es. También la fragilidad se ataca trabajando estrategias a corto y a mediano plazo. Esas visiones tan largotas no aplican. Acá aplicas algo más corto, hacerle una revisión continua, trabajar con agilidad, con sprint cortos, con iteraciones cortas, con porciones de tiempo que no, ojalá no superen el mes para estar revisando los datos, para estar tomando decisiones. Funciona súper bien hacer pruebas y pilotos al ensayo-error y una gestión del cambio. Ahí la gestión del cambio es súper vital. Y también el tema del conocimiento, hay algo que me decía Ana, una compañera, y es aprender a aprender. ¿Por qué? Porque si yo como persona puedo aprender a aprender cosas rápidamente, pues yo me puedo mover en diferentes cargos y puedo apoyar a mi compañía desde diferentes roles y desde diferentes puntos de vista. Entonces, esto es súper importante. Ahí, por ejemplo, lo que tenemos en Ceiba son varias comunidades de aprendizaje. Hay unas que se llaman los Ceiba Share, que son donde la gente comparte conocimiento a nivel técnico, donde tenemos unos chats, donde si tenemos dudas las resolvemos, porque cuando estábamos presencial era muy fácil yo pararme y ir a preguntarle a mi compañero, pero en la virtualidad se complicaba. Entonces, armando estas salas y estos chats, nos hemos apoyado muchísimo. Hay otras que tenemos comunidades de práctica que se hacen cada 8 días, que se comparte conocimiento 2 veces por semana, conocimiento de cliente o conocimiento a nivel genérico. Entonces, esto es bien importante, que las compañías propicien los espacios, pero lo más importante es que nosotros como empleados lo queramos hacer, porque muchísimas veces las compañías dan el espacio, pero uno no va o no lo ve necesario o dice que para qué, pero igual el conocimiento queda en uno, que en el momento que yo esté en una compañía, la compañía se beneficia bien, pero a la hora de la verdad es uno el que gana. Todo el tema de la ansiedad, todo el tema de la ansiedad también se alivia mucho con lo que es la transparencia, con lo que es decirle siempre a las personas y la compañía siempre decirle al empleado cómo va en cuestión de números, en cuestión de clientes. Esto es súper importante y eso da confianza. Cuando nosotros tenemos ese nivel de transparencia y nos comunican y se comunica de diferentes formas, inclusive a nosotros nos hacían videos, nos mandaban correos, hacíamos reuniones virtuales, porque el tema de transparencia y de dar la comunicación no es decir yo mandé un correo, ya todos debemos saber, no. Hay que buscar diferentes medios porque las personas no todas miramos un correo o no todas miran un video, dependiendo también los gustos. Entonces es buscar esas formas de yo cómo llego a las personas. Técnicas de empatía,
dinámicas de meditación, de hacer introspección, de hacer retrospectivas en la compañía y nosotros como personas, de trabajar mucho estas herramientas que son centradas en el cliente, design thinking, diseño de servicios, UX, o sea, focalizarlos en lo que es importante. Está todo el tema de lo no lineal, que es una visión sistemática y adaptable. Aquí el tema de la flexibilidad y de tener una visión global. Necesitamos líderes con una visión global y que estén siempre mirando todo el bosque y cómo nos vamos a mover. Acá los datos son súper importantes, tener sistematización, tener automatización, pero recuerden, todo lo cuantitativo y cualitativo, no datos solitos. Y está lo incomprensible, que también con temas de transparencia, de mediciones, de liderazgo, de coaching, de data driven, que es que las organizaciones toman decisiones con base en los datos, pero en estos días escuché un podcast donde no son decisiones solo con base en los datos, sino también data informed, que son informadas por datos. ¿Qué quiere decir informadas por datos? Yo tengo los datos, yo los analizo, yo miro mis otras variables cualitativas y tomo decisiones. Entonces no solo con data driven, sino también con data informed, que es informadas por datos. Aquí tengo unas referencias, Yamile, no sé si aquí les dejo referencias de dónde hice las consultas, de dónde tomé la información y no sé si hay preguntas. Dale, Mile. Claro que sí, Marce. Antes que nada, agradecerte por todo ese conocimiento que nos das y más que todo ahora con este mundo que está tan cambiante. Entonces, aquí tenemos varias preguntitas que te vamos a Sí. hacer el día de hoy. Por aquí, Erlensi Muñoz pregunta, ¿cómo se relaciona el mundo Buca versus Bani con la estrategia? Listo. ¿Cómo se relaciona? Cuando nosotros como compañía estamos definiendo una estrategia, debemos tener en cuenta qué está pasando en el entorno, cómo nos estamos moviendo, cómo está mi sector, cómo están mis clientes, por ejemplo, en el caso de Seiba. Entonces, es súper importante que cuando nuestra planeación estratégica, cuando nuestros líderes están definiendo eso, tengan en cuenta como en qué estamos, si tenemos una incertidumbre muy alta, como lo que veíamos en el COVID, que era una incertidumbre altísima. Entonces, ¿qué hizo la planeación estratégica? Venga, cómo nos movemos, tomemos las mediciones más constantemente, si tenemos que bajarnos la meta, la bajamos. Entonces, para mí, se relaciona muchísimo y es súper importante porque esas decisiones que yo tomo a nivel estrategia tienen que ver con lo que pasa en el mundo. Y Buca y Bani me ayudan a entender si estoy en incertidumbre, si estoy en algo ansioso, si estamos en un terreno muy frágil y eso me ayuda a mover. No sé si ahí di respuesta a Erlensi. Excelente. Listo, vamos con otra preguntita. Por aquí María Paula nos pregunta, Marce, o sea, si bien entiendo, Bani es el nuevo Buca por los cambios que han sucedido en el mundo. Eso dicen los expertos, pero según mi experiencia y lo que he vivido a nivel compañía y a nivel personal, son dos conceptos en los cuales yo puedo ir navegando, dependiendo de qué, el momento en que esté y lo que yo quiera como empresa y el sector como esté. Entonces, expertos dicen que el BANI es el nuevo Buca, pero según mi experiencia no, son dos conceptos en los que podemos navegar. No son tan blanco y negro. Para mí es una escala de grises en que yo puedo estar en algo frágil, pero no sé, con una incertidumbre alta y ya. Y eso es un pedacito de Bani y un pedacito de Buca, pero no lo dejaría como que el uno reemplaza al otro, no, para mí no es así. Ok, muy válido. Listo. Aquí otra preguntita. Erlensi Muñoz nos dice, ¿qué nos recomiendas para ayudar a que las personas no se sientan ansiosas con estos cambios? Ahí es muchísimo acompañamiento. Ahí, acá el liderazgo tiene que ver mucho. Y es ese acompañamiento, es ese entender a las personas, es el hablar con las personas, cuando es a nivel de personas. Cuando es a nivel de compañías, es tener métodos y herramientas que ayuden a que no estén tan ansiosos, a que podamos solucionar. Entonces, estas herramientas que son orientadas al cliente, lo que es UX, lo que es diseño de servicios, lo que es design thinking, nos ayudan mucho a nivel de compañía.
a bajar esa ansiedad, a ir aterrizando. ¿Por qué? Porque eso lo que nos ayuda es ir aterrizando a nivel compañía. Y a nivel personas es esa comunicación constante, es ese hablar con las personas, es el decir estoy acá. No es hablar con ellas a nivel de seguimiento y te controlo y te gestiono, sino venga que estoy acá, que es lo que pasa mucho en Ceiba, que uno sabe que siempre están ahí, que si no está el líder, está mi compañero y me escuchan y no te juzgan. Porque cuando hay una reacción o pasa algo y estamos en riesgo, uno a veces actúa de formas locas que uno ni sabe cómo, por qué. Entonces necesita unos líderes y compañeros que lo entiendan, que antes de juzgar me escuchen y ya escuchándome ya sabe por qué la reacción, entonces ya tomamos accionable. No es que me escucharon y hay que pecadito, no, me escucharon, ya saben mi reacción, venga cómo lo apoyo, venga usted qué hace para que esto no vuelva a pasar. Eso, Marce, que dices es súper importante porque incluso uno a veces como que se enfrasca en algún inconveniente que haya tenido y la ansiedad a uno lo absorbe. Entonces tener esas personas que estén ahí como el líder, que lo acompañe y que lo aprenda pues como a llevar en ese momento de darle una posible solución es súper válido. Eso a uno le baja la ansiedad inmediatamente. Uh -huh. Listo. Vamos a hablar, por aquí Isabel nos dice, ¿hay maneras de gestionar mejor los entornos Bani? De lo que yo he experimentado, esos son los que han funcionado, pero no quiere decir que yo lo que les acabo de decir es una receta y va a funcionar para todo. Recuerde que todo depende de contextos, de personas y de momentos. Entonces, que pueden haber otras formas, sí, seguro, muchísimas, pero en lo que yo he vivido y lo que he tenido que hacer, eso que les digo es lo que nos ha funcionado. Puede que hayan muchísimas más cosas, no sé si de pronto alguien tiene otras maneras y no lo puede compartir en el chat. Ok, es válido. Listo. Por aquí María Paula nos dice, el entorno Bani exige cosas específicas a los actores dentro de las organizaciones. Sí, porque tiene que ver mucho con personas. Entonces ahí el tema del liderazgo es un liderazgo más empático, o no simpático, es un liderazgo empático, de entender pero accionar. Eh, Como les decía al principio, el tema de Bani es muy orientado a las personas. Entonces ahí sí nos exige unos skills y unas habilidades esenciales mayores en temas de comunicación, de escucha, de entendimiento, porque nosotros hay veces cuando alguien nos está contando algo, nosotros no lo escuchamos entendiendo, sino que escuchamos para responder. Y ahorita necesitamos es más líderes y equipos de trabajo que escuchen es para entender. Y algo que nos exige mucho, Vani, es el tema del trabajo en equipo. O sea, es súper importante el trabajo en equipo. O sea, uno solito no llega o no sale de estos temas tan incomprensibles o tan frágiles. Viene un entorno bien riesgoso, bien peligroso, bien frágil y que todo el mundo esté en silos o trabajando por su lado, no, nos exige muchísimo, muchísimo el trabajo en equipo y muchas habilidades esenciales. Claro que sí. Bueno, Marce, por ahora no hay más preguntas de nuestro público. Entonces vamos dando por finalizada la sesión, agradecerte por todo este conocimiento que nos has brindado el día de hoy. Recuerden que si desean visualizar nuevamente esta charla, la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron durante toda esta jornada aprendiendo y compartiendo conocimiento, a los más de 1.500 asistentes que tuvimos el día de hoy y a los 25 speakers. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como @ceibasoftware. Tenemos presencia en Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. Si quieren seguir aprendiendo con nosotros, también nos pueden seguir en nuestra red de Meetup como GoToCeiba, nuestro punto de encuentro para entusiastas de la tecnología, quienes buscan nuevos conocimientos, mejorar sus habilidades y ser mejores profesionales. Feliz tarde para todos, esperamos verlos en nuestra próxima edición. Ceiba de FES conecta con la realidad del futuro.